Todos, muy buenos días. Yo soy Arturo Mestas. Soy gerente de mercado del producto Contaqui Evalúa 035. Un producto ligado completamente al tema de la NOM 035. De hecho, nuestro objetivo precisamente son dos, que lo cumplas y que al final de cuentas con el cumplimiento y la administración que tienes de esta NOM 035 veas resultados positivos en tu organización, en tu vida laboral y en tu vida personal, que precisamente ese es el objetivo que nos plantea la Secretaría del Trabajo a través de esta norma con la que vamos de alguna manera a buscar hacer pues esa sinergia, que al final de cuentas la organización y el colaborador de ellas, a mí me gusta hablar de colaboradores, la NOM habla de trabajadores, patrón y empleador o el empleado, y a mí me gusta hablar de colaboradores, porque cuando hablo de colaboradores, pues siento precisamente eso, desde el nombre ya está cambiando la manera en la que estamos visualizando a las personas que forman una organización y que al final de cuentas, pues lo que buscamos es desarrollar nuestra actividad. Si tu empresa es una zapatería, claro, buscas vender zapatos. Si tu empresa es una comercializadora, pues está claro, el tema es eso. Pero yo creo que al final las empresas las construyen las personas. Y todos unidos, trabajando en un mismo objetivo, pues nos van a ayudar precisamente a alcanzar estas metas. Y entonces, bueno, esta charla, en realidad lo que queremos es platicar y lo voy a desglosar en tres sencillos puntos. Uno, sí, entender el marco legal, porque creo que no podemos hablar de la aplicación de algo si no conocemos el enfoque y hacia qué es lo que va a estar trabajando y qué es lo que busca. Entonces, me es muy claro que el tema de aplicación legal lo requerimos completamente y que bueno, pues simplemente empecemos a trabajar con esto. Y para iniciar, me gustaría, mientras yo voy presentando un poquito aquí los temas, ustedes van a empezar a ver en su pantalla una pregunta. Y la pregunta es, ¿ya comenzaste la implementación de la NOM 035 en tu empresa? Esto me va a dar un panorama muy claro, sin haber metido todavía al tema del funcionamiento, de lo que es la obligación, las puntos y las letritas chiquitas de esto, me ayudará a entender el momento que estamos viviendo. Y que al final de cuentas, si ya empezaste con este tema de la NOM 035, pues a lo mejor ya encontraste las cuestiones o los puntos en los que hay que enfocar. Si no lo has hecho, pues también aquí la idea sería que encontráramos esos enfoques en los que nos tendremos que centrar en nuestra organización. Y bueno, pues prácticamente y cuando alrededor de la mitad de las personas en esta sesión ya me han contestado la respuesta, ahorita les comparto cómo quedamos, cuántos sí, cuántos no, pero que lo que pudiéramos hacer es eso. Mira, alguien ya me dice no y ya tengo la política de prevención y el protocolo. Fíjate qué interesante que tú ya tienes un trabajo hecho, pero también dices no he empezado. Y esa es una situación que encontramos en común. Platicando un poco la estadística, al menos del sondeo que estamos haciendo en este momento, en este seminario, y que tú estás respondiendo, te podría decir que el 63% de las personas que me contestaron no han empezado con el tema de la NOM 035. Por ende, el 38% lo que me dice es, ya empecé con este proceso. Sin embargo, un punto interesante y un punto que pudiéramos identificar aquí muy particular es que estoy seguro que ya has hecho acciones para la NOM 035. Solo quizá lo que hace falta es aterrizarla a este marco para de alguna manera poder trabajar con ello. Porque al final de cuentas yo diría, todos hacemos una parte en particular de la NOM 035. Y bueno, lo que haremos también es ver cómo esta NOM 035 aplica a COVID, cómo realmente este tema que se engloba un problema, una emergencia sanitaria, un tema de confinamiento, un tema económico, pues al final tiene un impacto y el impacto sobre la NOM 035 es vital porque realmente estamos ante una situación que atenta contra la salud de muchas personas, pero también la salud de la empresa. Y cómo la herramienta de Contaqui Evalúa 035 te ayudará a dar ese cumplimiento, a tener todo listo precisamente para si en algún momento lo podemos partir en dos visiones. Si lo ves por el tema de la obligatoriedad, si la autoridad llega y revisa, pues que estés cumpliendo. Pero yo lo quisiera ver por el otro lado, por el lado de que obtienes un beneficio.
Hace un momento les compartía una pregunta y les decía, ¿estás en casa o estás en oficina? Ahí estás construyendo temas de la NOM 035. Desde ahí ya tenemos un punto importante. Si me voy al marco legal y le pregunto precisamente al tema de la NOM 035, ¿qué es lo que de alguna manera está pidiendo o estoy haciendo? Pues en particular lo que me dice la NOM 035 es una norma oficial mexicana. Entró en vigor, ojo, el 23 de octubre del 2019, es decir, es una norma actualmente vigente y que lo que busca precisamente es fomentar el bienestar entre empresas y trabajadores. Entonces, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien impulsó precisamente el tema de esta norma, lo que estaría haciendo es fomentar eso, el bienestar entre empresas y trabajadores. Da un marco de referencia para poder identificar aquellas cosas que puedan afectar al bienestar. Ojo, no te está dando la herramienta como una solución de una receta que si aplicas esto, esto y esto, vas a obtener ese resultado. Te ayuda a identificar. En mi manera de verlo, es como si tuvieras ahora de aliado a ese coach que te ayuda hacia dónde ir, qué preguntar, cómo vas a analizar y cómo vas a tener un resultado. Pero al final de cuentas, la implementación y el seguimiento ya depende de cada una de las empresas. Quizá tu perfil es de psicología, de trabajo social, quizá a lo mejor es un contador que digo, en algún momento siempre se habla de normatividad, se habla de ley y demás, pues mandan al contador. Lo que quiero decir es desde el rol que tengas en la organización, creo que construimos para la parte de la NOM 035, que precisamente ese es el objetivo que está planteado basado en la norma. Pero, perdón, eso es la norma. Y el objetivo, así lo voy a leer muy puntual, en el cual la misma Secretaría del Trabajo lo redactó y es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Lo quiero analizar parte por parte de este objetivo para poder decir lo que quiero es que las empresas tengan el mecanismo para poder identificar un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es aquello que pone en contra del bienestar del colaborador. Un factor un riesgo psicosocial es todo aquello que a lo mejor me puede afectar. Por eso, normalmente esta norma la ligábamos a la norma de estrés, porque sí puntualmente habla que causa estrés, que genera afectaciones psicosomáticas, enfermedades a lo mejor que de repente no se ven. Digo, no es que te diga, te van a salir granitos. Hay personas que el estrés lo representan a partir de esto. Hay personas que tienen un problema de colitis, gastritis y de todas las itis que me quieran decir, que en realidad es producto de estos factores de riesgo. Que los factores de riesgo pueden ser de una situación real, palpable, o también una situación ante un eminente peligro. Y eso es lo que busca precisamente esta norma. Identifícalos. Identifica esos puntos en los cuales puedes llegar a tener un problema o te puede afectar de alguna manera esta situación para que los puedas prevenir. Si tu trabajador te dice, mi factor de riesgo psicosocial es que al estar operando mi máquina tenga un accidente, si ya vi que una persona, un compañero mío tuvo un accidente, yo tengo miedo. Lo identifico, lo analizo y digo, lo que necesito hacer es, ya establecerás tu plan de acción, capacitación, necesitas a lo mejor mantenimiento de tu equipo, necesitas darle implementos de seguridad, qué sé yo, todo lo que ayude a disminuir ese factor de riesgo psicosocial. Y adicional, lo que busca la NOM 035 es dar un entorno organizacional favorable. Es decir, que el trabajador diga, o que lo que comúnmente decimos allá es, me pongo la camiseta. Que la empresa pueda saber que el trabajador o el colaborador que está en su organización va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible por dar un mejor resultado, pero al mismo tiempo que la empresa tiene un reconocimiento hacia la labor que está haciendo y de alguna manera lo que está haciendo en este sentido o esta recomendación, pues también reconoce a tu trabajador, también fomenta precisamente un sentido de pertenencia, explícale qué es lo que esperas de él, cuáles son sus funciones. Bueno, prácticamente todo este es el marco por el cual estamos trabajando en esta NOM 035, pero que al final a mí yo diría
y ya viéndolo la parte de que podemos empezar a aterrizar y decir, me separo un poco del marco legal, aunque lo vamos a ver más adelante también, es la oportunidad de cambiar ese chip. Este es el momento que tenemos para precisamente decir que vamos a cambiar y vamos a cambiar esa mentalidad empresario y colaborador, que ahora sí busquemos ese bienestar. Cuando esto lo platicábamos de alguna manera con personas de trabajo social, psicólogos y demás, lo que dicen es la excusa perfecta, es el argumento que ya puedo tener con el dueño de la empresa, con los directores para decir, ves, hay que apostar al capital humano, cambiar ese chip. Vamos a hacer entonces los esfuerzos por tener a mi colaborador contento. Y no significa chiquearlo sino más. No, también es exigirles, pero también es decirle lo que espero y lo que te voy a dar si cumplimos, si hacemos bien y estamos en una mejor manera. Que al final podamos decir, me siento orgulloso de pertenecer a esta organización. Yo te lo puedo decir, y hace un momento lo platicaba. ¿Cuántos de ustedes están en home office y cuántos están en oficina? Yo estoy en home office y estoy en home office desde el mes de marzo. Y eso significa una tranquilidad. Claro, quizá no estoy expuesto a un tema de lo que estamos viviendo en este momento, pero ¿sabes qué? También me da la oportunidad de estar en casa. Y en casa tengo a mi hija que está ahorita en este momento tomando clases. Entonces, si yo tuviera que salir, me meto en un problema para dejar a mi hija en casa. Vuelvo a lo mismo, no es que te quiera decir que todas las empresas deben de hacer esto, pero es en su medida entender las necesidades y dar precisamente facilidades. Y entender, y desde aquí ya estoy soltando algunos conceptos en los cuales la NOM 035 va ligada, muy ligado al tema de COVID que estamos viviendo. Pero entonces ahí vamos entonces a permear esos valores. Si la empresa tiene bien claros sus valores y lo traslada hacia los colaboradores lo van a llevar como un estilo de vida y mejorarán su relación con clientes y mejorarán su relación con familia. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Vuelvo a lo mismo, si me voy al marco legal, y esa es una parte importante, porque el 63% de los asistentes a esta charla me dijeron, aún no empiezo, Arturo. Lo que te quiero decir es, fue publicado el 23 de octubre del 2018. Desde ahí empezaron los memes de diciendo, ahora puedes demandar a tu jefe si te estresa. Ahora las empresas tengan miedo porque el colaborador los va a acusar. La realidad es que no va por ahí. Sin embargo, lo que sí dice la norma es la entrada en vigor en primer parte. Lo que pudiéramos llegar a tener en este momento es que algunos numerales, artículos, si lo quieres ver de esa manera, para la NOM son numerales, ya entraron en vigor y entraron en vigor en el 2019. Y la segunda fase entra en el 2020, 23 de octubre del 2020. Lo dice la norma 2 años después de la publicación en Diario Oficial de la Federación. Entonces, prácticamente en este momento estamos en el punto ya de una obligación, de un cumplimiento y a unos meses de que entre la segunda parte en vigor precisamente de esta información. Me confirmen si me están escuchando, por favor. Algunas personas me dicen que no me escuchan. Por favor, si me pueden confirmar si el audio es correcto. Sí, me dicen que sí. Perfecto. Pudiera ser ahí un tema de gracias. Ok, bien. Gracias a las personas que me confirman que el audio es correcto. Les decía entonces que prácticamente aquí hay que tener en mente estas dos fechas. 23 de octubre del 2019 entró en vigor y la siguiente etapa, 23 de octubre del 2020. Entonces, hay que trabajar, hay que construir temas, hay que construir cosas precisamente para que me ayuden a dar ese cumplimiento en ese sentido. Te estoy poniendo un resumen simplemente de los numerales que hoy ya son vigentes. Hay numerales que dicen 2019 que ya tienen una vigencia, donde en este momento las empresas que cataloga para la Secretaría del Trabajo, dependiendo del número de colaboradores por centro de trabajo, y ahorita aterrizamos qué es un centro de trabajo, lo que dice es, depende del número de colaboradores, es la obligación que tendrías que tener. Prácticamente en el 2019 aplicó todo para todas. Es decir, hoy lo que asume la Secretaría del Trabajo es que ya debes de tener implantado y difundido la política de prevención de riesgo psicosocial. ¿Qué son riesgos? ¿Qué es violencia y qué es lo que tendrías o de alguna manera se tendría que hacer? ¿Sí? Entonces hay que tener muy claro precisamente esos numerales que tenemos que cumplir y lo que dice en este momento o al final de cuentas lo que traemos aquí es que identificar las políticas
de las que debemos de tener, pues debieron de haber sido a través de algunas evaluaciones, a través de algunas guías, como lo llama la norma, que me dicen cómo saber qué es lo que está pasando. Porque al final de cuentas yo diría, no voy a implementar una política de algo que no conozco, de algo que de alguna manera no identifiqué. Ojo, muchas ocasiones las empresas ya lo conocen, o sea, se me hace, lo voy a poner hasta cierto punto, es como ni modo que no sepa qué problemas hay con la organización, ni modo que no sepa qué es lo que puede llegar a atemorizar a mis colaboradores, pues en realidad ya pudiera yo decir que sin haber hecho las guías o sin haber, sin haber de alguna manera aplicado todo esto, yo ya puedo empezar a difundir las políticas o yo ya puedo empezar a tener esto. Ojo, por eso les digo, quizá a lo mejor muchos de ustedes ya tienen construido algo, pero bueno, ahí habla de ese sentido. Eh, ok, adoptar medidas para prevenir. Bueno, ya no voy a leer cada uno de los numerales, creo que los han visto tal cual. Lo que sí quisiera que identificáramos en este punto o en este momento es que ahora, en el 2020, entra en vigor toda la norma. O sea, todo prácticamente lo que estamos pensando en este momento de la norma o lo que dice la Secretaría del Trabajo, ojo, ya está en vigor. ¿Qué quiere decir? Que en el 2020 prácticamente lo que diría es, ya debiste haber aplicado guías, ya debiste haber difundido, ya debiste haber hecho tus planes, tus políticas de prevención, ya debes de tener todos los mecanismos para poder trabajar con ello. Y lo que te pide la segunda fase es que tengas la comprobación documental de que esto así ocurrió, de que ya hiciste todo este trabajo. Entonces, yo diría, en resumen, si le tomas una foto a esta pantalla, prácticamente te va a decir lo que tienes que hacer. Eso es la norma. Eso es lo que deberíamos de generar la norma o lo que yo debo de empezar a generar en mi organización. Y bueno, prácticamente me voy a centrar a lo que hablaba de estas guías. La norma lo que te dice es, tú necesitas identificar ciertas cuestiones. Lo primero es acontecimientos traumáticos severos. La guía número 1. La guía número 1 la tendrías que aplicar a todos tus trabajadores, sin importar tus centros de trabajo. Platicando un poco a detalle del centro de trabajo es donde se desarrolla la actividad laboral, donde se puede demostrar que una persona está haciendo algo por lo cual va a ser retribuido en un tema de sueldo, salario o cualquier otra recompensa o remuneración que pudiera llegar a tener, donde se establezca que se desarrollan las funciones. Por ejemplo, voy a platicar un poco de Compact. Compact somos una empresa, estamos en la ciudad de Guadalajara, ahí está digamos, ahí está el área de desarrollo de software, ahí hay una parte de administración. En la Ciudad de México tenemos nuestro corporativo y tenemos oficinas en 12 estados que cubren todo el territorio nacional. Si yo le preguntara a Compa, ¿cuáles son tus centros de trabajo? Pues así lo podría decir. Tengo 14 o 15 centros de trabajo donde se reúnen colaboradores a generar algo, ya sea desarrollar software, administrarlo, venderlo o simplemente tener atención al usuario, no lo sé. Pero entonces lo primero que tengo que hacer es partir y decir cuántos centros de trabajo tengo, dónde se desarrolla mi actividad, porque con base a los centros de trabajo y el número de colaboradores que estén ahí, va a ser la guía que deberías de aplicar. Lo que sí que la guía 1 aplica para todos. O sea, ese no es un tema en el cual alguien se vaya a salvar. ¿Y qué es lo que quiere hacer la guía 1? Lo que dice es que buscar si algún trabajador ha tenido o ha experimentado alguna situación de peligro real que puede generar un tema de muerte, que puede generar un tema de estrés postraumático, que me está afectando alguna situación. Y si lo veo a lo mejor en el marco en el que fue redactado la NOM, pues lo que diría es a lo mejor un accidente de trabajo, un tema, a lo mejor en el trayecto que ocurre una situación, que si bien es clara la norma, me dice durante o con motivo de trabajo. Y hay un tema en el cual pudiéramos hacer mucha política en el sentido del tema en el sentido del tema de poder decir, no, esto fue trayecto, no es trayecto. Me piden que me regrese una diapositiva antes, me voy a regresar
para la persona que lo está pidiendo y sigo explicando la guía número 1. Les decía, te pido que hagas un screenshot y con eso a lo mejor te va a ayudar en mejor manera. Les decía, es identificar a esos trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático severo, algo que les afecta y que les genera un recuerdo persistente y que puede generar un tema de un conflicto. Que ojo dice, durante o con motivo del trabajo. La guía número 2 lo que me dice es que es un factor de riesgo psicosocial. Aquí ya lo que está diciendo es algo que a lo mejor no me ha ocurrido, porque no es un acontecimiento traumático severo, pero sí algo que me genera ese estrés, ansiedad, los problemas orgánicos, les decía, a lo mejor no puedo dormir, esas gastritis, esas situaciones, que realmente no es un acontecimiento traumático severo, pero sí es una situación en la cual me genera un estrés producto de mi trabajo. Entonces, la guía número 2 lo que te dice es identifica aquellos factores que le puedan afectar a tu trabajador y que le generan esas enfermedades que pueden ser psicosomáticas y que se representan o pueden ser enfermedades que no se llevan. Entonces, al final de cuentas, los temas pudiéramos empezar a trabajarlos ahí. Y la tercer guía habla del entorno organizacional favorable, que también suma los riesgos psicosociales. Es decir, la guía 3 incluye la guía 2 más entorno organizacional. Y lo que dice es que ahora busca el sentido de pertenencia en los colaboradores, que era lo que les decía, que se pongan la camisa, que sean realmente colaboradores que saben lo que la empresa espera de ellos, que saben qué resultado dar, que son medidos, son reconocidos, que les ayudan precisamente a mejorar su entorno empresarial o su entorno organizacional, pero inclusive se va a temas de relación o interferencia trabajo-familia, se va a temas de liderazgo, se va a temas que ya entran en un sentido de qué tanta decisión tiene el colaborador sobre sus funciones, puede opinar, no puede opinar, la comunicación. Ya se habla a ver a toda la organización por sí misma como un ente que le ayuda y que construye en esa sinergia empresa y trabajador. Y entonces a partir de estas tres guías, en realidad ya es una serie, una batería de preguntas hechas que yo te diría, con que las apliques tendrás tus resultados. Ahora sí, el tema de la aplicación de esto dependerá completamente del número de trabajadores que tengas en tu centro. Les decía, si yo solamente tengo de 1 a 15 colaboradores, esa zapatería de la que te hablaba al principio, solamente vas a aplicar la guía 1. Si tu zapatería ya es grande y ya tienes más de 16 colaboradores, pero hasta 50, tendrás que aplicar la guía 2 adicional de la guía 1. Si tu zapatería ya creció y en realidad ya tienes a lo mejor tu taller donde elaboras tus zapatos, y es decir, ya eres voy a poner una fábrica y aparte lo comercializas y en ese mismo lugar está toda tu operación, es decir, tienes más de 51 colaboradores, pues tendrás que aplicar la guía 3 y la guía 1. Recuerda, la guía 1 aplica para los tres segmentos. Todos los colaboradores en México debemos ya haber contestado la guía 1, acontecimientos traumáticos severos, la guía 2 o 3, dependiendo el número de colaboradores que hay en cada una de estas oficinas. Te platico. En Compact somos alrededor de 500 colaboradores. En la ciudad de Guadalajara, en realidad tenemos 3 edificios. Y en los 3 edificios, en algunos a lo mejor hay más de 100. En algunos tenemos menos de 50 y en otros inclusive tenemos un lugar donde hay menos de 15 trabajadores. Entonces, el reto aquí es que la persona que está encargada de implementar la NOM haga precisamente ese mapa de poder saber qué aplica a cada uno de estos trabajadores y cada uno de esta información. Entonces, el tema es por centro de trabajo. Voy a poner un sentido. Imagínate que en Compact solamente tenemos un lugar, le voy a llamar que es el área que se encarga de mandar cosas a las oficinas, materiales, flyers, cuando alguien compra a lo mejor un artículo promocional, no sé, todo el tema de paquetería lo voy a llamar así, y ahí son solamente 4 personas, son las que se encargan de esa mensajería interna, y ellos están en un lugar físico muy separado, ahí solamente aplica la guía 1. Tengo otro lugar donde está mi equipo de desarrollo, donde hay más de 100 desarrolladores, aplica la guía 3. Y tengo otro lugar, a lo mejor una oficina en la Ciudad de México, el corporativo, que no son más de 50 colaboradores. Si mal recuerdo, son como casi 40. No lo sé. Estoy poniendo un número al azar. Ahí aplicaré la guía 2. Entonces, como encargado de la NOM, lo que vas a hacer es poder identificar
y a saber dónde y cómo vas a aplicar. Ojo, las guías vienen incluidas en la NOM 035. Ahorita te diré cómo aplicarlas y cómo elaborarlas. Entonces, tu primera tarea, lo voy a decir en ese sentido, es divide tu empresa por centros de trabajo para que tú puedas saber específicamente qué le vas a preguntar a cada uno de esos colaboradores. Una vez que ya tengas precisamente esa división, pues prácticamente aquí lo que yo te diría es entiende e identifica cuáles son las obligaciones que como patrón debo de hacer. En los rombos encontrarás realmente el numeral. O sea, el numeral 5.1 me dice, implanta por escrito la política de prevención de riesgo psicosocial. Por escrito yo tengo que decir, mi política de riesgo psicosocial es, les voy a dar mantenimiento al equipo, a las máquinas, los trabajadores deberán de usar casco, les voy a dar un taller de capacitación de seguridad e higiene, o sea, todo eso que me ayude a disminuir mis riesgos psicosociales que obviamente identifiqué. Vuelvo a lo mismo. Aquí puede haber un punto en el cual puedes decir, a lo mejor no lo he elaborado todavía, pero ya sé cuáles son mis riesgos psicosociales. O sea, tampoco tengo que irme y descubrir el hilo negro. Creo que las organizaciones en muchos sentidos ya lo saben. Y así cada uno de los numerales, digo, para hacerlo un poco más rápida, digamos, en ese sentido la explicación, lo que te diría es como patrón, es esto lo que tienes que hacer. Identificar el riesgo, que aquí ya te diría aplica la guía 2, aplica la guía 3, en el caso que aplique precisamente por centros de trabajo, adopta esas medidas. Si por el lado en el 5.1 dijiste, voy a dar un curso, pues realmente dalo. Comprueba que tus trabajadores se están capacitando, que asistieron. Si les diste casco, comprueba que lo recibieron, pero sobre todo que lo usen. Porque por un lado me dices que tienes miedo a que te pase un accidente en la empresa y por otro lado tú no atiendes las medidas que yo estoy teniendo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, difunde tus políticas. Difunde precisamente que por qué es bueno el uso del casco, por qué necesito tener ese curso de capacitación para manejar el montacargas. Ojo, me estoy yendo a una actividad donde es muy palpable que pueda tener un accidente, un acontecimiento traumático severo. Pero bueno, si yo soy un contador y que estoy todo el tiempo en mi oficina, pues a lo mejor también tengo un factor de riesgo psicosocial ahí, que a lo mejor es producto de otro tipo de situaciones. No lo sé, pudiéramos de alguna manera empezar a identificarlo. Por eso, o para eso, te ayudan las guías, para que le preguntes al contador si tuvo o no tuvo un acontecimiento traumático severo, si tiene un factor de riesgo psicosocial o si el entorno organizacional es favorable. A lo mejor el tema de él, te voy a decir, yo no tengo miedo a que me caiga el aire acondicionado. Digo, puede pasar, pero no le tengo miedo a eso. Yo lo que mi problema realmente es el estrés que yo vivo por mi actividad. Yo el tema es los resultados que tengo que dar, mi carga excesiva de trabajo y empezar a trabajar. Ojo, también hay que identificar el estrés normal de trabajo. Lo voy a poner, si yo soy un vendedor, pues claro que estoy estresado y viene fin de mes, me estreso más. La empresa va a decir, Arturo, pues para eso te estoy contratando. Y el estrés es natural en tu puesto. Sin embargo, te doy herramientas que te ayudarán a disminuir ese estrés, a manejar mejor las situaciones, a precisamente trabajar durante todo un mes en el logro de tus objetivos para que al final no estés tan estresado. Y todo eso va pasando sobre estos numerales que estamos viendo aquí en pantalla, que te ayudarán precisamente a clarificar y decir, reconozco que tienes un estrés, reconozco que tu trabajo es así. Imagínate que una empresa tiene desde seguridad privada y que al final de cuentas, pues lo que dice es, pues claro, tengo miedo a que tenga un enfrentamiento y balazos y pueda perder la vida. Claro, por eso te doy capacitación, pero también por eso te digo, porque es bueno utilizar el chaleco. Claro, no estamos expuestos, eres un custodio y ese es tu trabajo, pero al final de cuentas te doy herramientas que te ayudan precisamente a continuar con este sentido. Y por último, también hablando, hay obligaciones del trabajador. O sea, la norma me da beneficios, para yo poder levantar la mano y decir, oye, hay una situación aquí que me está afectando, pero también hay una obligación que tienes tú como colaborador, que puede ser ejerce las medidas. Si tu jefe te dijo, el patrón, la empresa te dijo, ponte casco, te lo tienes que poner, porque por algo se determinó que necesitas usar el casco. Que al final de cuentas te abstengas de hacer prácticas que vayan en torno a una organización favorable. Oye, no uses el montacargas para moverte en la empresa. Al final el montacargas tiene una función. Digo, es un tema, de vuelvo a lo mismo, muy drástico, pero que al final de cuentas tampoco atentes contra la misma organización.
participa en las actividades, informa y denuncia las cuestiones que veas, que al final de cuentas tú puedas entender, oye, ahí hay un riesgo, oye, hay una situación que a lo mejor nos puede perjudicar. Si percibes actos de violencia, denúncialos, háblalos, levanta la mano. Hay mecanismos, hay un buzón de sugerencias que te pide la misma norma que implementes para que el trabajador se sienta escuchado en ese sentido. Y bueno, pues al final de cuentas hasta un punto donde, oye, si te digo que te tengas que hacer exámenes, te los tienes que hacer exámenes. Digo, hay diferentes controles. A lo mejor en algunos casos les hago antidoping. Digo, así es el segmento, así es el tema. A lo mejor hay situaciones que así sean. Digo, a lo mejor habrá otros temas donde les tengo que pedir que se hagan un examen. No sé, las personas que están trabajando con una máquina de rayos X. Oye, necesitas hacerte exámenes cada X tiempo, pues para asegurar que todo está bien contigo. Y eso también te va a ayudar a tener una seguridad en lo que estás haciendo o en la actividad que estás laborando, que estás desempeñando y por la cual te pagan, lo voy a llamar así. Para hablarlo en un sentido resumido, digo, ahorita quise hacer un panorama general de la NOM 035. Lo que quisiera yo hablar aquí es de un mapa de implementación. Precisamente tú puedes seguir estos 10 puntos que te van a ayudar a establecer o implementar la NOM 035 en tu empresa. Que claro, hay una labor de fondo por realizar totalmente. O sea, no es un tema como una varita mágica donde llegue y te diga, ah, mira, son 10. No, quizás son más. Y quizás a lo mejor dentro de cada uno se dividen en más puntos. También aquí al final lo que tenemos que hacer es hasta dónde quiero llegar con la implementación. En algunos otros eventos o sesiones que me ha tocado dar, lo que decía es, me voy a la frase de, no sé si recuerdan, es un tema en la película de Alicia, bueno, el libro de Alicia de las País de las Maravillas, representaban dibujos animados y luego ya en un tema de live action, pero bueno, decía, y le preguntaba al gato, oye, ¿qué camino debo de seguir? Y el gato decía, ¿a dónde vas? No lo sé. Entonces, cualquier camino es correcto. Así mismo lo voy a poner en OP. Si tú no te marcas un objetivo, no vas a saber qué camino vas a tomar o si es correcto o no. Si tu objetivo es solo implementar por cumplir, pues cumple con los numerales que te acabo de poner. Si tu objetivo es incrementar productividad, incrementar el sentido de pertenencia, que el colaborador se sienta contento, bajar los factores de riesgos, a lo mejor es un tema de decir, no quiero accidentes en la planta, implementa estos mecanismos y te van a ayudar. Y entonces yo diría, de la parte legal, cambias a lo que yo siempre le he llamado la parte romántica de la NOM. La parte donde dices, quiero que mis trabajadores se sientan contentos. La NOM 035 yo la resumo en trabajadores felices en empresas felices. Sí, hay que tener tus políticas, identifica a tus trabajadores con acontecimientos traumáticos severos, tu guía 1, aplícales exámenes, porque al final hay que hacerlo. ¿Cuáles exámenes? Pueden ser clínicos, pueden no ser clínicos. Activa tu buzón de sugerencias en el cual el colaborador pueda sentirse escuchado, que le des a conocer, oye, lo que me dejes ahí va a pasar por un comité, lo vamos a revisar, no es que le vaya a llegar al jefe y el jefe va a decidir qué hacer, no, establece todo ese mecanismo para que se sientan esa confianza. Vuelvo a lo mismo, aplica tus guías 2 y 3, revisa los análisis, escucha al trabajador, ¿qué te está diciendo? ¿Por qué razón está en esa situación? Aquí hay un tema, y alguien me decía, y me encantó el análisis que hizo esa persona, porque decía, cuando si una de mi centro de trabajo, oye, nomás dos pensaron que había un problema, no, mira, cuando hago el resumen me dice, y ahorita lo vamos a ver en los papeles de trabajo que genera la herramienta, dice, ah, mira, salí bajo, no me preocupo. Y decía, no, el que dos personas me digan que traen un problema ahí, aunque no me afecte a todos mis colaboradores, ya debo de tener atención en eso. Entonces, te permite precisamente hacer esta revisión, llegar a ese zoom in en el cual puedes saber exactamente qué pasa con cada uno de los colaboradores. Establece tus medidas de prevención y control, que vuelvo lo mismo, ese tablero que puedes crear que te ayude a decir, oye, cuando esté pasando esto, hay que hacer esto. Estas son las medidas de contención, estas son las medidas de prevención. Difunde tu plan. Di qué vas a hacer, que el trabajador, la empresa lo sepa, que el líder de la empresa lo sepa o el líder del colaborador, que todo el mundo estemos en ese canal, que no sea un tema de, pues sí, se los mandé y no sé si lo vieron. Recuerda, la NOM te pide inclusive que documentes que el trabajador vio, que el trabajador asistió, que el trabajador estuvo de acuerdo, porque en parte de los numerales que viene ahí es que la NOM inclusive, o la Secretaría del Trabajo, perdón, puede hacer visitas a tu empresa y puede preguntarle al colaborador diciendo, oye, ¿cuál es la medida cuáles son los factores de riesgo? No así de puntual,
pero sí le puedes decir, oye, te preguntaron cuáles eran tus afectaciones, te preguntaron esto, y va a ser ese sondeo que no solamente es comprobarlo, sino que el colaborador también deba de conocerlo y deba de saberlo. Mide. Si no mides, no vas a poder mejorar. Una vez que tengas esa medición, sabrás si saliste bien, saliste bajo, saliste como haya salido y crea esa mejora continua. Entonces ahora vamos por mejorar ese número. Y así, este es un ciclo. Para mí, precisamente, este mapa no termina. Es un ciclo continuo en de mejora, donde ya entonces se está convirtiendo en un círculo virtuoso que me genera precisamente ese sentido de pertenencia sobre todas las organizaciones y sobre todos los puntos y momentos en los que estamos viviendo y que de alguna u otra manera me generan, me ayudan precisamente a tener una mejor comunicación. Y vuelvo a lo mismo, el sentido de pertenencia hacia las organizaciones. Sí, estaba, ok. Entonces, bueno, pues este mapa de implementación es con el que deberíamos de empezar a trabajar. Estoy viendo algunas preguntas, me voy a detener un momento para poder darle respuesta a algunas de ellas. Dice, por ejemplo, aquí, eh, en eso que comentas, Arturo, es el número de trabajadores por centro, no el total de empleados. Así es por centro de trabajo, porque a lo mejor, pues, una empresa, lo voy a poner, fíjate que a mí una vez me tocó una empresa que decía, oye, yo tengo, ¿cuántos colaboradores tienes? 1000. Ah, no, pues, ¿sabes qué? Pues necesitas hacer la guía 3 y la guía 1. No, espérame, pero esa empresa lo que tenía era puntos de venta, y en cada punto de venta no eran más de 3 personas. Pues entonces no aplica la guía 3, aplican solo la guía 1, porque en su centro de trabajo solo hay 3 personas. Para el 035, ¿qué pasa con la sanitización? Fíjate que ahí, Alberto, me gustaría, si te fijas ahorita, quise poner todos los ejemplos conforme a la actividad, lo voy a llamar antes de la pandemia, y ahorita si quieres caigo en temas de esta nueva normalidad, y que ahí voy a ligar la NOM y la actualidad. Y ahí te quisiera contestar tu pregunta. Los exámenes médicos, ¿quién los paga? ¿La empresa o el trabajador? Fíjate que ese es un tema bien interesante, porque en realidad la norma no lo establece. Y lo que me gustaría es que cambiáramos el chip de pensar, es un gasto. Eh, Hoy, ¿quién lo paga? Pues al final de cuentas diría, lo paga el trabajador con su tiempo. Si yo imagínate que me tengo que hacer un examen, una prueba, un lo que sea, ¿cuánto tiempo voy a perder en esa actividad o sea, en ese perder de tiempo para poder hacerme el examen en mi actividad laboral? Es lo que quería decir. A lo mejor me va a costar. Oye, es que en el himno los van a atender y cuando se atienden va a ser muy tarde y los van a hacer vueltas, sí, y es tiempo que a ti te costó. Fíjate que si pudiéramos llegar a tener un mecanismo en el cual tú provees esos exámenes, quizás son más productivos tus colaboradores. ¿Por qué las empresas, además de una regulación, lo voy a poner así porque es real, las manufacturas tienen un personal médico en sitio? Porque de primera instancia le da atención. Oye, me da la cabeza, a ver, te reviso, ¿sabes qué? No tienes nada, ahí está la pastillita y te vas a trabajar otra vez. No lo quiero poner en ese sentido, lo regresas a la actividad laboral rápido. Te está costando el sueldo del doctor, me queda claro, es un gasto, pero ¿cuánto te produce la persona? Partiendo de estadísticas, ¿cuánto tiempo una persona tarda o pierde en ir a buscar esa atención médica? Pero ¿cuál es el costo de operación? Que tienes que sustituir a esa persona, que la persona no tiene el expertise, que no te va a producir lo mismo, que no va a ser eficaz y entonces empieza a mermar. Si lo comparo versus el costo, quizá yo te diría, a lo mejor me conviene más como empresa yo hacerle los exámenes, yo ponerle al médico, yo hacer esas evaluaciones, pero sobre todo ahora velo desde el otro lado y ve el entorno organizacional. Ah, mira, la empresa se preocupa por mí. En lugar de ir al IMSS, ellos me hacen el examen. Ah, mira, qué beneficio me está dando, porque yo puedo empezar a trabajar con esto. Entonces, quisiera que viéramos a esta norma desde un sentido de decir cómo el tema y lo que me está pidiendo que haga, lo puedo vestir en un beneficio hacia el colaborador. Y entonces lo vendo al empresario y le digo, pues es que costos es mejor que tú le pagues la visita al doctor. Voy a poner un sentido por el tema que me lo dijiste tú. ¿Por qué? Porque no te va a costar, el trabajador en 10 minutos, media hora, el tiempo que sea, va a regresar a su actividad y mira, va a seguir siendo productivo. Si lo ves al colaborador, le vas a decir, oye, la empresa se preocupa por ti, fíjate que por eso lo hacemos, para que tú no salgas, para que tú estés tranquilo y lo vendes en un sentido. Al final, los dos tuvieron un ganar-ganar.
y estás cumpliendo con el tema de la NOM. Por eso es que de alguna manera pudiéramos empezar a ayudar en ese sentido. ¿Qué pasa si no quieren firmar? Recuerda que la misma NOM te dice hay obligaciones y aquí al final sí lo puedes llevar a hacer y lo puedes manejar. Recuerda que hay un reglamento interior de trabajo donde te dicen necesito que firmes. O sea, si lo quieres llevar por el tema del miedo, lo puedes hacer. Pero fíjate cómo si lo vendemos por un lado del bienestar hacia el colaborador, creo que le va a entrar más fácil. Por eso creo que aquí es una labor fundamental de los psicólogos, las personas de trabajo social, que ellos ya tienen elaborado precisamente, inclusive hasta ese speech, ya tienen esa cercanía con el colaborador que los hacen sentir en confianza, que acceden muchas veces a este tema de ese sentido. ¿Qué tan alcanzable puede ser la parte de trabajadores felices? Es muy alcanzable. O sea, yo creo que este es un tema bastante, es más fácil de lo que creemos, porque al final de cuentas es entender la necesidad, a tener acciones, pero sobre todo también decirle. Fíjate, voy a poner un ejemplo de una situación que normalmente ocurre. No sé si en algunas empresas exista ese tema del Día de la Familia, que puede ser, les hago un día de campo, que puede ser, trae al hijo aquí a la oficina para que conozca el trabajo. Voy a poner ese sentido. Creo que en algunos momentos lo hemos escuchado. Pero fíjate cómo esa actividad la puedes vender de otra manera, si tienes el contexto completo. Imagínate que en una aplicación de la NOM, lo que dice el colaborador en la guía 3, que hay una interferencia trabajo-familia, que lo que dice es que él se siente estresado, nervioso, pobre marido, que cuando le suena el celular no le puede contestar a su esposa. O sea, a ver, si yo lo veo en ese sentido muy práctico, yo puedo decir, oye, pues es bronca de ellos. O sea, pues, ¿por qué no le contesta el teléfono? Que le conteste. Pues es que a lo mejor algo ha de traer, a lo mejor ha de ser un canijo, lo que me quieras decir, ¿sí? Y entonces puede ser un tema donde la empresa diga, a mí no me interesa. Pero fíjate que si hacemos un zoom y entendemos la situación, ¿por qué no le contesta a su esposa? Y a lo mejor lo podemos reducir, lo voy a llevar a un caso en un tema real. Pues es que es cajero del banco y en el banco no puede contestar llamadas. O sea, yo no me sentiría cómodo si en ese momento le suena el teléfono, el cajero contesta y yo no sé ahí qué va a pasar. Oye, es el camarógrafo del set de televisión. Pues no puede contestar. Es real el factor de riesgo psicosocial, es producto del trabajo y le genera un problema con la familia. ¿Cómo cambió el contexto? ¿Sabes qué hizo la empresa? Día de la familia en el trabajo. Llevó a su hijo, llevó a su esposa al set de televisión, al banco, le dijo, mira, por seguridad del cliente bancario, no puedo contestar el teléfono, me regañan, esta es mi actividad, yo solo tengo 15 minutos de descanso para poderte hablar. Fue al set de televisión, le dijo, oye, si yo contesto, echo a perder la toma. Pero fíjate cómo inclusive ese papá llevaba a su hijo y su hijo era fanático de estos cómics y fanático, voy a llamar, de los Avengers. Y el papá hasta le contó la historia de que en ese set grabaron la película de los Avengers y que él conoció a Iron Man, bueno, cualquier superhéroe que en ese momento me quieras decir. Y el niño quedó o sea, maravillado de esa historia. La esposa entendió el trabajo y entonces se acabó el problema. Lo que digo es, fíjate cómo una situación la puedes convertir y darle la vuelta a que al final tengas eso, trabajadores felices. Solo quizás sentarnos, identificar las cosas y poder hacer acciones. Quizá a lo mejor tu empresa ya tiene el Día de la Familia, quizás eso ya lo tienes con la posada, quizás eso ya lo tienes con una actividad extra que hagas, solo que quizá no le has dicho al trabajador por qué lo haces, por qué le hacemos la posada, por qué es bueno que vaya la familia, por qué es bueno entonces que no sé, y empieza a vestir tu tema en ese sentido. Por eso es que lo pudieras manejar. No sé si con eso pudiera trabajar o contestar tu pregunta de qué tan alcanzable es tener trabajadores felices. Yo creo que es muy alcanzable. Sí, nos va a costar tiempo, dinero, no lo sé. A lo mejor si los vas a hacer ir al día de la familia, pues mínimo a lo mejor les va a tener que dar un lonche. Bueno, tú sabrás, pero busca el objetivo y lo que quieres hacer y darle la, la, ese contexto al colaborador para que entonces salga y diga, wow, qué padre, me gustó haber traído a mi hijo, me gustó porque ahora fui yo su héroe, ya no fue Thor, Iron Man o quien me quieras decir, ahora fui yo, porque entonces entendió lo que hacía. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Aunque los centros de trabajo estén en la misma ciudad, se toman como uno. Sí, fíjate que nosotros, si te metes a nuestra página, vas a encontrar que nuestro domicilio es Pablo Villaseñor 435. Sí, pues en realidad tenemos Pablo Villaseñor 435, Pablo Villaseñor 437 y Pablo Villaseñor 4500. Misma calle,
3 centros de trabajo, porque así están separados. Y la norma te dice es centros de trabajo, que no tengan una relación o estén juntos, los puedes manejar como un centro de trabajo. ¿Sale? Entonces hay que tener en consideración eso. Conflictos entre trabajadores, chismes de radiopasillo incluyen esta nueva normalidad. Fíjate que los chismes de radiopasillo es muy común en el que salgan en la guía 3, porque los chismes de radiopasillo entonces es que no hay buena comunicación, que hay a lo mejor temas ahí complicados en la organización y que bueno, los podemos trabajar. Claro, hay gente que le encanta este tema, pues bueno, hay que ver cómo lo manejemos. Vuelvo a lo mismo, la NOM te puede dar elementos para identificar esto, pero también tú vas a saber en dónde enfocar esfuerzos. Si realmente te está generando un problema el tema de radiopasillos, es que entonces a lo mejor no estás bajando la información, a lo mejor no estás siendo claro con las instrucciones, a lo mejor no has bajado la visión de la empresa, no has visto qué esperan, estás generando un ambiente conflictivo que en realidad ese radiopasillo es porque hay políticas internas. O sea, lo que quiero decir es, vamos viendo de qué es el radiopasillo. Claro, si el tema es porque pues ya digo, al final de cuentas, una situación entre dos colaboradores, pues bueno, eso difícilmente lo vas a poder trabajar. Sin embargo, también se puede trabajar. Yo me dedico a la construcción y los trabajadores están en obra. Ahí cómo lo tomo, centro de trabajos, pero son temporales. Fíjate que es bien importante esta pregunta. Construcción, los choferes. Oye, un chofer, ¿cuál es su centro de trabajo? Lo que podríamos hacer aquí es, uno, si pudieras identificar la obra y decir, bueno, en esa obra es donde se desempeña su función. Ellos fueron contratados para esa obra. Ahí es su centro de trabajo, ahí es donde la aplico. No, es una constructora y un día los mando a un lugar, al otro día al otro, el demás. Voy a pensar una plantilla de jardineros, donde en realidad van a las casas a hacer el jardín o a hacer estas labores y pues en realidad andan por todos lados en la calle. Un volantero es más. Lo que también la norma dice donde se concentren sus actividades principalmente y se pueda demostrar una relación laboral. Tú pudieras inclusive documentar y en tu plan de implementación de la NOM decir, mi centro de trabajo es el corporativo de la constructora y ahí es donde están todos los colaboradores y ahí están donde de alguna manera se reúnen o nos reunimos, pues precisamente para contestar la evaluación, yo les doy instrucciones, capacitaciones, lo que sea. Tú lo puedes definir, solo mi recomendación es déjalo por escrito y lo que dejaste por escrito cumple. Si dijiste que son las obras, demuestra que hiciste las acciones en la obra. Si es en la constructora, demuestra que hiciste labores en la constructora, pero que bueno, también se trasladaron a la obra. Por eso es que tú puedes definir muy claro precisamente ese tema. Ya que tengo sobre las evidencias, bueno, ahí no entendí la pregunta. Eh, de hecho, no he comprado el programa. Bueno, ahorita lo platicamos en el tema del programa. Pueden compartir el video, claro. Este video se está grabando, te lo puedo compartir sin ningún problema. Si al 23 de octubre tenía menos de 50, pero para el primero tengo más. Fíjate que esta es una pregunta bien interesante. ¿Tienes más o menos colaboradores? Lo que dice es, aplica la NOM al momento en el que estás viviendo. Si en el momento contrataste uno y brincaste al paquete, bueno, a la empresa 16 colaboradores de 50, pues tendrás que aplicar las guías que corresponden. Claro, que aquí también tiene que ver mucho tu plan de implementación. Tú lo que puedes decir es, yo le voy a aplicar las guías a las personas, voy a poner de que las contrate. No, a lo mejor le voy a aplicar las guías cuando reciban su planta. Entonces ya tienes un gap de 3 meses para aplicar tus guías, si lo dejaste por escrito. A lo mejor hay quienes pueden decir, no, yo les voy a aplicar las guías antes de entrar a trabajar. Así sé cómo vienen y sé qué es lo que debo de trabajar con él. Pues si así lo dijiste, así hazlo. Tú lo puedes definir. Eso es lo maravilloso precisamente de este tema, que tú estableces tu plan de implementación. Entonces, un enfoque principal sería cuáles son las situaciones normales de riesgo y cuáles realmente demandan decisiones de empresa, porque muchas son las inquietudes normales de cada puesto. De alguna manera existían reglamentos de hace muchos años. Exacto. Así lo estás leyendo perfectamente, Oscar. Y digo, no sé si es el Oscar que conozco, un saludo. Si eres tú, un saludo, Oscar, por el apellido. Ya dije el nombre, perdón. Pero bueno, sí, efectivamente. O sea, mucho de esto ya existe. Por eso les decía al inicio de la charla, quizá ya estamos cumpliendo con el tema de la NOM, solo que no lo hemos documentado. A lo mejor ya lo tienes hecho con ese reglamento. Solo decir, el cumplimiento de la NOM, las políticas están en el reglamento interior de trabajo. Y a lo mejor con eso terminaste. Y es parte de la implementación. Bueno, ya me hablan de una constructora también otra vez, del taller, pues al final de cuentas es donde tú quieras reunirlos, donde quisieras trabajar. Los exámenes físicos, ¿a qué se refieren?
no tiene una nomenclatura la norma. De hecho, se apega a otra norma que puede ser la NOM 030, la 36, creo que también es, reglamentos, Comisión de Seguridad e Higiene, y donde cada empresa debería de determinar, vuelvo a lo mismo, a lo mejor para mi empresa, mi labor, no es importante que me haga un examen, un chequeo médico, pero para el que opera el rayos X del hospital, sí, y entonces ellos determinarán qué examen se tendrían que hacer. Entonces, vaya, no es que la norma te diga exactamente cuál es cada uno de los exámenes que tendrías que hacer, solo de acuerdo a la actividad que tú hagas. La presentación está grabando, claro, el material también lo pueden obtener ustedes. Dar masajes corporales ayudará para cumplir la NOM. Fíjate que sí, este es un tema, suena de risa. Te voy a decir, claro, porque al final eso también te puede ayudar a bajar el estrés. Solo véndelo así. Oye, si tú te sientes muy estresado, fíjate que tenemos un tema de masajes y puede tener un terapeuta y obviamente te da un masaje relajante y eso va a ser una terapia de... Véndelo para que el trabajador lo pueda identificar así y para que se pueda hacer en ese sentido. Si la empresa es de transporte foráneo, ¿cómo entraría? Yo lo que te decía es, a lo mejor es tu central de camiones o a lo mejor es tu oficina. Tú lo determinas y tú lo identificas. Luego se arma bueno, ok, el tema de radio pasillo. ¿Cómo se manejan peticiones externas por parte de los trabajadores? Por ejemplo, en contingencia que le diéramos un escritorio y una silla. Fíjate, Leli, me haces esa pregunta y me acuerdas para contestarla en el siguiente tema que tiene que ver con el impacto en COVID. Tengo duda, en los centros de trabajo somos 3 bodegas y 2 tienen conexión, se manejan solo un centro de trabajo o 2. Si tienen conexión, realmente tu tema es un solo lugar, manéjalo como uno solo para que no los tengas separados, ¿sí? Y para compañías de outsourcing, bueno, esto es interesante. Aquí, al final de cuentas, la NOM te dice es que existe una relación y que se compruebe una relación laboral. En Compact tenemos outsourcing, sí, tenemos algunos colaboradores subcontratados, que pueden ser desde vigilancia hasta el tema de desarrollo, porque también tenemos algunas empresas que nos ayudan a desarrollar. Lo que tendría en este sentido es, pues hay que hacer una relación con la empresa de outsourcing. ¿A quién le corresponde? Al outsourcing, totalmente. Él les paga. Sin embargo, en una revisión, y si se demuestra que en realidad yo soy se me fue el nombre, un patrón, se me fue el nombre, si alguien me ayuda, responsable, no, solidario, que al final digo, pues sí, en realidad cumples con mi horario, yo te pongo los objetivos, yo te di la máquina, pues eres un trabajador mío. Vuelvo a lo mismo, ya depende aquí cómo vamos a implementar, pero pónganse de acuerdo entre las empresarias de outsourcing. ¿Qué tan factible es iniciar la aplicación de los cuestionarios en esta contingencia? Lo toco en el siguiente tema. Esta norma te aplica para trabajadores eventuales. Tú lo decides, tú depende. A lo mejor tú puedes decir, este trabajador no es mío, yo no lo voy a aplicar, solo déjalo por escrito. Y si bajas empleados, pues al final de cuentas también, la norma te diría, ahora tu obligación es de menos colaboradores. Ya no tienes que haber aplicado la 3, con colega la 2 es suficiente. ¿Qué pasa si no cumplen con las normas y llega la revisión? Hay multas, en realidad sí hay multas. La Ley Federal del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en facultad con la Ley Federal del Trabajo, pueden establecer multas. En octubre tienes 17, en septiembre bajas a 10, si sigue presentando en el momento, sí, completamente. Es, bueno, subcontratista. Bueno, creo que de alguna manera ya he contestado la mayoría de las preguntas en ese sentido. Ok, me regreso a la presentación. Creo que las dudas han quedado respondidas. Algunas las he dejado pasar por los siguientes temas que estamos a unos minutos o es el siguiente a realizar. Y que precisamente tiene que ver con la NOM 035 y COVID-19. O sea, ahora sí ya viene la actualidad. Lo que estamos viviendo en este momento, lo que las empresas de alguna u otra manera se están enfrentando a esta nueva realidad. Oye, tengo trabajadores en home office. ¿Qué voy a hacer con ellos? O de alguna manera, ¿cómo me van a afectar? ¿O cómo voy a trabajar con estos colaboradores para que pueda implementar y pueda generar el tema de la NOM 035 sin mayor complicación? Pues bueno, recordemos, la NOM te decía que el objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como un entorno favorable en los centros de trabajo. Y bajo ese principio, ahora mi pregunta sería, oye, ¿y cuáles son los centros de trabajo ahora? ¿Home office? Imagínate que yo tengo una empresa donde en realidad estábamos trabajando, bueno, lo voy a poner otra vez en el mismo caso hipotético de Compact, que era un centro de trabajo de 100 personas, desarrolladores de software. ¿Ellos pueden desarrollar desde su casa? Sí,
Al final la mayoría trae el laptop o hicimos magia con temas de un producto que también se llama escritorio virtual, donde podemos virtualizar las máquinas de trabajo. Lo que tienes en tus oficinas lo pueden acceder directamente desde casa. Si te interesa este tema, se llama Compact y Escritorio Virtual y te puede ayudar a hacer eso. Al final de cuentas, estamos en casa. ¿Cuál es mi centro de trabajo? Mi centro de trabajo dejó de ser de Pablo Villaseñor 435, ¿a dónde? ¿A mi domicilio, de mi hogar? ¿O cómo vamos a configurar esa parte del centro de trabajo? ¿Dónde va a estar? Siguiente o otro punto que pudiéramos llegar a tener. Oye, ¿y COVID puede considerarse un acontecimiento traumático severo? Se caracteriza por un tema de muerte o una situación real de peligro que genera ansiedad, que genera estrés postraumático. O sea, en realidad, COVID-19 tiene una relación completa con el tema de la NOM 035. ¿Me podrían confirmar si me siguen escuchando? Dos personas me acaban de poner que nos escucha. Si me confirman, por favor. Sí, gracias. ¿Será también entonces el tema de COVID un factor de riesgo psicosocial? ¿Sí me da miedo? ¿Sí me estresa? ¿Sí genera una enfermedad psicosomática? ¿Sí hay esa situación? Y por último, bueno, ¿cómo afecta esta situación al entorno organizacional? ¿Realmente le está pegando a los colaboradores este tema? O sea, lo que tengo que hacer ahora es identificar y cambiar este mecanismo en el cual estoy hablando de la NOM, ahora sí a esta realidad, que al final de cuentas depende qué es lo que quieres hacer. Voy a regresarme anterior a la normalidad. ¿Te acuerdas de esa empresa que te decía, tengo 1,000 colaboradores, pero en realidad son puntos de venta en plazas a nivel nacional? Oye, no, con que le apliques la guía 1. Perfecto. Oye, pero si son 1,000 colaboradores. Una empresa que tenga 1,000 colaboradores, yo creo que tiene mecanismos ya muy fuertes de departamento de recursos humanos, su área de contabilidad, sus procesos. O sea, ya es una estructura muy interesante y muy robusta, ¿sí? ¿No le interesará saber el entorno organizacional? Vuelvo a lo mismo y me voy a la parte romántica de la NOM. La ley, la norma te dice, aplícale solo la guía 1 porque son menos de 15. Sin embargo, la empresa diría, oye, me interesa saber cómo viven la percepción, el sentido de pertenencia, los valores, que a lo mejor yo remotamente, porque nunca los veo, pero yo les digo que el trato al cliente es importante y le doy los valores y le digo y le doy capacitación y trato de que ellos sean lo mejor posible. Pero si no lo mido, ¿cómo lo voy a poder saber? ¿Cómo voy a poder saber si está ocurriendo? Por esa razón, en realidad, yo pudiera configurar para la NOM 035 para decir, a lo mejor a mí no me importa si son menos de los trabajadores que estoy poniendo aquí bajo la norma. A todos les va a aplicar la guía 3. Lo voy a poner en el caso otra vez de Compact. Les decía, en la Ciudad de México son menos de 50. No me interesa saber cómo viven en el entorno organizacional. Entonces, en realidad, solamente voy a escuchar al lugar de trabajo donde hay más de 100 colaboradores y no me importa cómo lo vive en Tijuana, en Culiacán, en Hermosillo, en Mérida, en Veracruz, en León, que son donde tengo oficinas. Como área de recursos humanos, la respuesta fue, aplicamos la guía 3 a todos mis colaboradores. Porque entonces yo voy a poder identificar si los valores de organización se están permeando en todos los centros de trabajo o solamente estoy trabajando en unos. A lo mejor es como el caballo, yo solo veo mi oficina, solo veo mi centro de trabajo Guadalajara. Ay, siempre se me ocurre se me olvida que tengo una oficina allá en León y que pues, ay, también a ellos hay que mandarles el día de la familia y los... No, empezamos a ver en todo un lugar. Por eso, en resumen, yo diría aquí, mis centros de trabajo, sí, yo sigo laborando para Compaq, en Pablo y el señor 435. Ahora estoy en casa, pero entonces me interesa saber qué pasa en casa. ¿Le aplico la guía 1? Sí, le podría aplicar la guía 1. ¿Le pudiera aplicar la guía 3? Claro, pero es decisión de la empresa. Porque a lo mejor aquí va a entender la organización cómo está mi relación trabajo-familia. Hay estudios que hoy nos dicen precisamente que el colaborador, bueno, cuando fuimos a pandemia y este confinamiento, decía, ahora nos toca como colaboradores demostrar que somos productivos en casa, porque no nos habían dejado hacer home office. Y esa fue la meta que pusimos. Hoy hay estudios que dicen que el trabajador está laborando más horas y es más productivo en casa. Y ahora es el dicho de que trabajo de foco a foco, porque en realidad me conecto a las 8 y me desconecto a las 8 o 9 de la noche. Y lo vemos como una parte de la nueva normalidad. ¿Está bien o está mal? No me voy a poner en esa política, pero lo que digo es,
A ver, como empresa no me interesa saber si está pasando algo ahí con el colaborador, si hay una relación, interferencia, trabajo, familia. Alguien me decía, oye, es que ahora el colaborador me demanda sillas y un escritorio. Si está en tu medida poderlas entregar, yo no te digo quizá que se las compres y se las regales, pero ¿por qué no a lo mejor decir, oye, si necesitas una impresora, ve por la de la oficina y llévatela a tu casa? ¿Necesitas una silla? Ve por la de la oficina y llévatela a tu casa. Porque si vas a estar 8 horas de foco a foco trabajando, pues por lo menos que estés en un lugar cómodo. Vuelvo a lo mismo. Lo que para el trabajador pueda ser, no, es que yo todavía tengo que pagar por la silla, no, pues es que yo tengo que, y lo vistes como una facultad. Yo conozco personas que me han dicho, no, a mí la empresa me dio la oportunidad de trabajar en casa y me dio un escritorio o me mandó el escritorio a mi oficina o me dio la posibilidad de, o sea, a lo mejor hasta un simple, y suena como herramienta de trabajo, la engrapadora, pues no la tenía en casa y no la voy a comprar. A lo mejor ahorita mi situación no es para poder comprar una engrapadora, lo estoy magnificando o llevando un tema o la conversación hacia un sentido donde el ingreso disminuyó. Pero si está en ti poder hacer eso, podemos entregar precisamente esos beneficios. Y entonces lo que ayudará precisamente a ese sentido es que la empresa tenga esa pertenencia y que de alguna manera empiece a bajar en ese sentido. Entonces, digo, al final de cuentas lo podemos hacer así. Oye, que le tengo que pagar el internet. Bueno, ahí hay que llegar a una negociación. A lo mejor decir, oye, ya no estás gastando en transporte. Y eso era algo que yo no te daba o te daba un vale de transporte, sí, te lo voy a seguir dando y al final de cuentas, pues va a ser para el pago de tus servicios. Yo creo que si al final lo vemos ahorita en un sentido de decir, yo estoy gastando luz porque tengo prendida mi computadora, estoy gastando mi internet, estoy gastando la luz porque tengo el ventilador aquí al lado, es decir, es un gasto para mí, sí, pero también yo tendría que ser consciente de decir, oye, pero me estoy ahorrando una hora de camino, me estoy ahorrando gasolina, me estoy ahorrando un estrés que ya hay afuera. Hay que hacerlo visible. Y a lo mejor a la empresa en algunos casos, pues bien le podría dar una ayuda, quizá no, pero bien podría decirle, el beneficio que está teniendo en trabajar en casa. Por eso es importante trabajar y ver eso. ¿Qué pasaría si en lugar de eso le dices, ahora te voy a mandar una actividad para que hagas en tu familia? A lo mejor le cambias el chip, vuelvo a lo mismo. Son ideas y eso al final cada quien los puede empezar a manejar en esa situación. Aquí lo importante, precisamente ese es el punto, es adaptar la norma a esta nueva norma, a esta nueva normalidad, perdón, donde la NOM 035 no decía que los centros de trabajo iban a ser en casa. Quizá esto era impensable. Es más, en enero no me hubieran dicho que me iba a pasar 4 meses encerrado en mi casa y que la única salida que iba a ser al súper y vente y regresa. O sea, quizá no estaba en el plan, pero hay que adaptarnos. Así como los negocios voltearon a ver comercio electrónico, así como otras empresas empezaron a ver otros modelos, otros canales de comercialización, pues lo tendremos que hacer aquí. Pero sobre todo, no pierdas de vista ese sentido. ¿COVID es un acontecimiento traumático severo? Claro, claro que lo es. Quizá ya hemos tenido cosas cercanos y espero que no sea así sus casos, pero de un familiar, un amigo, un conocido, las noticias, pues al final de cuentas sí me causan una afectación. Ya sé que un amigo que fue a trabajar salió positivo. Ahí está el factor de riesgo psicosocial. Oye, por eso entonces la empresa se preocupa por implementar el protocolo sanitario. Por eso les dice lávate la mano. Por eso les dice precisamente a los trabajadores que les ayude en ese sentido y que les ayude a cuidarse y a protegerse y empiezas a bajar el factor de riesgo. Dice, difunde tus políticas, lávate las manos. Todos esos comerciales que nos pasan en la televisión, en el radio, en internet y que empezamos a identificar esas campañas que han hecho artistas y demás, pues al final de cuentas es bajar el factor de riesgo. Viste las acciones de esa manera para que entonces construyas ese sentido. Y por inercia, tu entorno organizacional va a ser favorable. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener el sentido de pertenencia. La empresa se está preocupando por mí. Imagínate si ese colaborador, si le pudiste mandar el escritorio, porque él estaba trabajando en el comedor, porque tenía su silla que no era cómoda y ahora trabaja. ¿Cómo crees que lo va a sentir? Vuelvo a lo mismo, dale la vuelta al comentario. Ojo, no en todos los casos se va a poder, o sea, no le va a poder llevar la máquina de producción a su casa, pero ahí sí hay que entender entonces que si va a venir a trabajar, mira, te doy todos los mecanismos para que puedas trabajar de manera segura. Aquí están mis temas de prevención, mis políticas. Oye, si una persona sale positiva,
¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cómo voy a hacer que no se discrimine? Porque a lo mejor también ya estamos viviendo temas de discriminación. Y todo eso te empieza a ayudar para hacer esa vaya, implementación que estamos teniendo. Eh, Creo que me dicen que se fue el audio, creo que es correcto. Bueno, me lo reporta una persona, si me ayudan a verificar este tema. Bueno, prácticamente las organizaciones y las empresas aquí, pues se ha perdido trabajo, ¿sí? Se han perdido horas laborales. Vivimos en un entorno económico complicado, donde al final eso es lo que tendríamos que identificar. Si tenemos la fortuna, la suerte o al final de cuentas sigue nuestra empresa operando y nosotros seguimos siendo parte de ello, pues es preocuparnos por esta implementación, que al final de cuentas este tema de COVID, pues lo podemos llevar aterrizado a lo que estamos viviendo. Que ahora mi factor de riesgo psicosocial cambió, ahora ya también mi entorno, ahora está cambiando mi centro de trabajo, adecuemos todas esas políticas precisamente para poder trabajar y entonces vamos a tener un cumplimiento. Independientemente de que llegue o no llegue la revisión y este tema de la cuarentena, pues de alguna manera pase o sigan incrementándose días y los que estamos contando los días en cuarentena, pues así lo estamos viviendo, pues al final de cuentas entender esta realidad, que el confinamiento puede ser temporal, puede ser definitivo. No lo sé, no quiero poner el escenario pesimista. Lo que quiero decir es que las empresas cambiaron su manera de operar. Yo ya me di cuenta que puedo ser productivo en casa. Yo ya me di cuenta que sí hay la tecnología, que sí puedo hacer, que sí puedo dar los resultados. Mi empresa también ya lo vivió, que al final esto es lo que podemos llegar a hacer. Por eso es adaptarnos a esta nueva normalidad. Que las empresas al aplicar la guía 1 reconozcan todas esas acciones al aplicar la guía 2, al aplicar la guía 3, que entendamos vistiendo de una manera correcta y completa esta situación que estamos viviendo. Y entonces le vamos a dar calidad de vida al trabajador, empleados felices, empresas felices, a través de la excusa perfecta que es la NOM 035, donde entendimos e identificamos precisamente este sentido. Entonces, hay que empezar a trabajar. Si se trata de empresas momentáneamente suspendidas sin trabajadores desde 2019, debe de dar algún aviso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No, no lo deben de hacer, o sea, no hay un aviso ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, fíjate, di una plática hace 2 días de un tema de impacto laboral y lo que decía es, si vas a paro técnico o estás en una reducción de jornada, en una reducción con el trabajador de su actividad laboral, o simplemente estás cerrado por tu actividad que estás desarrollando, pues no tienes que avisar para el tema de la NOM 035, pero si avísale a temas de IMSS, si avísale a temas de Infonavit, porque el trabajador si tiene un crédito hipotecario, pues el Infonavit le está esperando el pago. Y si ese es tu caso, es recomendarle al trabajador que vaya al instituto, que vaya al Infonavit, se acerque, haga una negociación. De hecho, el Infonavit ha establecido algunos planes o pagos precisamente para poder trabajar con el tema de una negociación en las cuotas, en el crédito hipotecario. Y vuelvo a lo mismo, le va a ayudar. Entonces, fíjate cómo volvimos otra vez a caer en el sentido de la norma te ayuda a buscar un beneficio del colaborador. La norma te ayuda precisamente a que le des mayor información. Y entonces al trabajador lo que le estás diciendo en ese sentido es, oye, ¿te ayudo? ¿Cómo se va a sentir? Ay, mira, no sabía que podía bajar mis pagos al IMSS. No sabía que podía hacer esto, digo, al Infonavit. Entonces vuelvo a lo mismo, le ayudas. No para la NOM, pero vuelve a lo mismo, construye. Cuando abras otra vez tu negocio, el trabajador va a sentir esa pertenencia, ese apego y le va a ayudar a generar esta información. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. No es un aviso para la NOM, pero sí al final de cuentas la recomendación sería en este sentido es las guías, aunque no están elaboradas para detectar esto, sí te van a decir la información de cómo están viviendo la actualidad. ¿Qué acciones puedes hacer? Oye, pues a lo mejor si hay una interferencia trabajo-familia, pero yo no puedo hacer eso. O sea, si tienes 3 hijos, los 3 tienen que tomar clases, tú tienes que trabajar, entiendo, ahí a lo mejor yo no te puedo ayudar, o a lo mejor sí puedo poner mecanismos. Vuelvo a lo mismo, creo que aquí como personal de recursos humanos o de las áreas humanas de la empresa, lo voy a llamar así, pues creo que podemos dar rienda suelta a muchas cosas. Oye, ¿qué pasaría
Si en realidad yo, por ejemplo, o sea, voy a poner en sentido, pues ahí tengo equipo de cómputo para que tomen clase los niños. Oye, ¿sabes qué? La papelería, pues se las mando, los lápices, o sea, puedo implementar muchos mecanismos que van a ayudar. Créanme, como colaboradores lo valoramos y todos somos colaboradores. Todos buscamos ese gesto amable de cualquier persona, de cualquier institución, y más si es de tu empresa. Vas a seguir laborando con gusto en ese sentido. Entonces, prácticamente, al tema de la implementación de las guías, les decía, o la aplicación de las guías, antes decíamos, oye, junta a tu colaborador, platícale, dile para qué vas a hacer, crea un sentido de armonía, de confianza, que las respuestas que te den en la guía 1 sean correctas, guía 2, guía 3. Ahora ya no lo puedes hacer. Ahora son situaciones individuales, entender esa situación, ser sensible con ellos, decirle, estás lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca, te cuidas, yo me cuido, todos los temas que podemos encontrar allá de información de quédate en casa, pero al mismo tiempo que lo valore, que lo entienda, que crees ese sentido de pertenencia para poder trabajar en la aplicación de las guías, que ahora que está en casa, pues a lo mejor no se sienta solo, se sienta acompañado de todo el equipo de trabajo. En la sesión que les platicaba ya hace un par de días, hablaba de que ahora la diferencia hemos visto como trabajo en casa, pues es como de me llevé el trabajo de mi casa, al trabajo me lo llevé a mi casa. El tema de home office y teletrabajo tiene muchos matices. Yo lo que diría es, extendí mi trabajo a poder yo hacerlo en cualquier lugar, pero construí equipos de trabajo smart, que ya no, que aunque estemos satelitalmente conectados entre casas, estamos trabajando juntos, tenemos metas, tenemos resultados, tenemos planes de trabajo, tenemos canales de comunicación, me siento al lado de las personas. Y entonces este tema de home office en realidad solo es una precisamente a este tema donde pudiéramos llegar a, llegar a generar esta información. Si me confirman, parece que se perdió el audio en este momento. A ver, un segundito. Ahora sí ya me lo reportan muchas personas. Denme unos minutitos para ver qué ocurrió acá. Si fui yo o quién fue. Espérenme, por favor. Ya se escucha de nuevo. Creo que por ahí haya de haber sido un tema ahí de conexiones. Pero bueno, pues al final ya lo sabemos. Bueno, para terminar con el último tema, y lo que quisiera decir es que la ejecución y el seguimiento lo podemos hacer con Compaq Evalúa. Al final de cuentas, nosotros tenemos una herramienta que te va a ayudar precisamente a hacer este cumplimiento de la NOM 035, ese acompañamiento, que lo que busca hacer y que creo que nos cae perfecto, que es un sistema web, es un sistema en la nube, que no necesitas estar en el domicilio, no necesitas estar todos juntos, puedo mandar y hacer las aplicaciones a la casa de cada uno de los colaboradores, lo van a recibir en su buzón y ellos van a poder contestar, pero sobre todo tú, que eres el encargado de la implementación de la NOM, vas a poder contestar estas evaluaciones, vas a poder de alguna manera generar esta información. Y entonces, lo que te dice la NOM de generar ese seguimiento, ese cumplimiento, tus planes de trabajo, todo eso lo puedes lograr con Compaq Evalúa 035. Que yo diría, ¿cuál es el camino de la implementación? Para mí es básico y lo voy a poner ahora separando el tema de la NOM 035. Hablo ya de la implementación de Compaq Evalúa 05. Para mí son solo 5 puntos. Da de alta a tus trabajadores, crea tus periodos de evaluaciones, asigna a tus evaluadores, aplica las evaluaciones y da seguimiento. Prácticamente ese es el camino a seguir de las empresas. Tú decides si vas en moto, en carro o caminando. Es decir, tú decides el tiempo en el cual lo vas a hacer. Porque esto lo puedes hacer en una hora, si tú quieres. Lo puedes hacer en días, lo puedes hacer en meses. Recuerda, cualquier camino es correcto si no sabes hacia dónde vas. Crea muy claro el objetivo para poder empezar a trabajar con ello. Me gustaría compartirles el producto para que lo conozcan y puedan ver qué es lo que hay detrás de esto, este sistema, que lo podemos manejar. Recuerda,
la NOM 035 me dice que debo de aplicar la guía 1 a todos los colaboradores. Entonces, esto no me salvo. A todos. La guía 2 y guía 3 depende del número de trabajadores en centro de trabajo. Pero también recuerda que aquí lo que puedes hacer, lo que puedes identificar es si tu implementación, si tu implementación te dice que lo vas a aplicar a todos los trabajadores, pues adelante, lo puedes hacer así. El primer paso, les decía, es dar de alta empleados. Perdón, por cuestión de tiempo me cerró la aplicación, deja volverla a abrir. Bueno, aquí me está dando las nuevas características que tiene el producto. Voy a esperar a que se vean. Ahí están viendo ya mi pantalla nuevamente. Les decía, si abrimos un tema de implementación, el primer paso de lo que tendríamos que hacer o podríamos empezar a trabajar es la creación de tus trabajadores. Yo lo que te diría es, mira, para hacerlo muy fácil, esta creación de trabajadores la puedes importar desde Excel. O sea, yo creo que todas las empresas tenemos un archivo de Excel con el directorio. Aquí puedes importarlo desde Excel. Yo lo que te diría es 1000 trabajadores, rapidísimo. Solo hagamos ese Excel y lo podemos importar. Y tus trabajadores en 5 minutos están dados de alta en ese sentido, ¿sí? Entonces lo pudiéramos manejar de esa manera, te pudiera precisamente ayudar a la construcción de ese sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía yo, algo importante es tener a tus evaluadores. Y esta parte, la NOM no lo especifica tal cual, pero por ejemplo, aquí yo doy de alta a mi evaluador. Ella es la persona que va a encargarse de la implementación de la NOM con su cédula profesional. Ella es la que va a dictaminar lo que se va a hacer. Ella va a ser la responsable de la aplicación precisamente de esta NOM 035 para los trabajadores que se encuentran pues precisamente dentro de mi organización. Entonces, una vez que doy de alta los trabajadores y mi centro de trabajo, como te dije, es muy fácil que lo puedas cargar desde Excel. Tú ya estás diciendo y estás haciendo precisamente la generación. ¿Cuántos evaluadores puedes tener? O sea, uno por centro, no hay ningún tema. O sea, al final de cuentas, eso, la misma NOM te dice, no hay un límite, el sistema pues no tienes un límite. Al final de cuentas, pues vas a poner aquí todos las personas que van a hacer la evaluación. Digo, la NOM te dice que debe ser una persona con una carrera afín, con una carrera que pueda validar sus estudios. Si hay que tener aquí, muchas de las empresas es alguien que tenga esa formación de recursos humanos, pues para que le dé también el tratamiento. Oye, pues yo soy el contador de la empresa, ¿lo puedo hacer? Yo diría, pues podrías, pero al final de cuentas, pues también recuerda que aquí estamos en un tema o estamos en un momento en el cual, pues yo te diría, pues depende cómo lo vas a manejar o cómo lo vas a implementar. Voy a pensar que ya dimos de alta a mis trabajadores. Aquí simplemente lo que yo voy a hacer ahora es establecer esos seguimientos o esos momentos en los cuales yo voy a aplicar, que les decía de alguna manera, ya es el sentido de aplicar mis guías. Fíjate aquí, por ejemplo, yo lo di de alta yo y voy a dar un seguimiento. Voy a hacer un evento masivo. ¿Qué son eventos masivos? Es un momento en el cual le voy a decir al trabajador, te voy a reunir física o digitalmente hablando a un lugar para poder contestar la evaluación. Fíjate cómo yo aquí tengo una evaluación que es la de evaluación al regreso a la normalidad. La voy a editar simplemente para que veas lo que está mostrándome esta evaluación. O sea, esta evaluación lo que tiene aquí o lo que me ayuda en ese sentido es decir, les voy a entregar a lo mejor algunos manuales, folletos, información para que ellos lo tengan. Estoy diciendo cuál es el objetivo. Les digo cuándo va a empezar. Fíjate que inició el día de hoy a las 9 de la mañana, va a terminar en una semana. Voy a agregar a las personas que voy a evaluar. Estas personas son las que me van a contestar esta guía. Es decir, cuando yo inicie este periodo de evaluación, ahí es cuando vamos a mandarles por correo electrónico. Te decía que esto ya lo puedes mandar por correo electrónico a las personas que están laborando o que de alguna manera van a contestar esta evaluación. Y por último, pues voy a tener también, por ejemplo, ¿qué le voy a preguntar? Oye, le voy a aplicar la guía 1 y la guía 3, porque al final de cuentas, pues es lo que van a contestar ellos en este sentido de la evaluación. Con esto lo que tengo aquí o lo que me estoy asegurando es que precisamente ellos puedan contestar estas guías en las cuales van a tener la información. Voy a pensar,
ya seleccioné mis trabajadores, ya los dividí por centros de trabajo, a quiénes van a regresar a esta normalidad, a quién me interesa evaluar, pues simplemente lo que digo es, en este evento masivo, yo lo que digo es, voy a enviarles. Y en este momento a mis colaboradores les está llegando un correo electrónico donde les va a decir, oye, contéstame las preguntas y contéstame las guías con las que voy a empezar a trabajar. Voy a abrir mi Outlook. Bueno, al final de cuentas yo recibo un link. Con el link voy a poder contestar estas evaluaciones donde el trabajador, pues bueno, ya contestará en la comunidad de su hogar, pues precisamente su guía, ya dará una respuesta. Él sabrá, obviamente, que pues al final de cuentas debe de contestar con la verdad. A lo mejor tienes una plática previa con ellos. Pues vuelvo a lo mismo, como vas a vestir el tema de la evaluación. Una vez que el trabajador reciba el link, voy a ver si ya me llegó. Digo, al final de cuentas, voy a abrir uno de ellos. Aquí está. Voy a poner el ejemplo de una. Me llegó aquí por correo, me llegó a mi correo electrónico y le digo, me llegó la guía 3, entorno organizacional favorable, voy a contestar la evaluación y pues prácticamente aquí voy a empezar a trabajar con la respuesta. Digo, ya la había contestado porque les quiero presentar ahorita una serie de datos, pero bueno, lo que quisiera decir es, pues ya le llegó por correo electrónico al trabajador su evaluación. Ahora lo que tengo que hacer, pues obviamente ya es responder. Ya el trabajador hizo o respondió sus evaluaciones. Depende aquí, en ese sentido me voy al inicio, me voy a la guía 1. Yo puedo saber aquí qué trabajadores resultaron con una afectación. Por ejemplo, aquí mi periodo de trabajo es del mes de agosto y fue la guía 1. Por ejemplo, aquí quiero ver a Arturo Mestas que contestó. Fíjate que yo lo puedo bajar en PDF. Voy a bajar esta guía en PDF y aquí está la respuesta. Obviamente esta información es lo que el trabajador contestó. Aquí es donde yo estoy haciéndole precisamente las preguntas en las cuales de alguna u otra manera estarían contestando y aquí me dice, mira, se requiere recanalización con un profesional. Obviamente debería de haber una entrevista previa para saber con quién, a lo mejor tiene que ir con un dermatólogo, con un gastroenterólogo, con un psicólogo, un psiquiatra, por lo que me contestó. Este es el trabajo que deberíamos de hacer para el análisis. Igual lo puedes bajar en Excel. ¿Por qué me sirve mucho el Excel? Bueno, al final de cuentas, pues porque yo puedo manejar la información, puedo construir a lo mejor tablas, puedo hacer a lo mejor algún tipo de información adicional que me va a ayudar a tomar esa decisión. Yo por aquí, voy a esperar a que se abra el Excel, aquí está. Y aquí están las respuestas. Y aquí yo puedo tener toda la información de lo que se está generando o de lo que tengo, pues precisamente para poder trabajar. Puedo tener a lo mejor un tema de gráficas. En el tema de gráficas, fíjate, me encanta esta, a lo mejor es muy sencilla, pero me dice, oye, mira, el 50% o el 33% de mi empresa dice que tiene una afectación, el otro porcentaje no. Entonces, mira, ahí tienes un factor en el cual dices, solo te enfocas en estos trabajadores. Es decir, te puede ayudar a tomar esas decisiones para poder trabajar de una mejor manera. Voy a abrir el tema de la guía 3, que es prácticamente lo mismo. Tú elaboras, puedes tener reportes individuales, saber qué contestó cada una de las personas en esta guía. Perdón, abrí una que no es esta la que me interesa. Aquí ya tengo lo que contestó cada uno de ellos. Voy a volver a abrir el caso de mi caso, Arturo Mestas. Digo, esta es información que no es verídica. Al final la contesté de una manera al azar, por aleatoria, para poder tener reportes. Que aquí ya estoy en Excel, que yo ya tengo aquí la información donde yo veo qué cuadros están pintando en colores, cuáles necesitan acción por persona. Digo, aquí a lo mejor yo puedo ver, fíjate que estoy saliendo muy alto en la organización del tiempo, estoy bien en relación de trabajos, mira, no tengo ningún tema, la calificación final fue esta, y puedes empezar a tener un panorama más claro. Sin embargo, al que a mí me encanta es este reporte general. Fíjate en el reporte general, yo aquí lo que voy a poder hacer es sacar la información de esta evaluación, donde yo puedo poner la conclusión de estos trabajadores, que tienen, por ejemplo, aquí ya veo, se determina hacer una campaña de acompañamiento, de alguna manera va sellada por la persona que dijimos que era el evaluador, y puedo sacar este reporte en Excel. Al sacar este reporte en Excel, lo que yo tengo ahora, pues precisamente es ese concentrado de la información que tengo en mis colaboradores. Déjate lo muestro en pantalla, que me va a ayudar a crear un mapa donde dice, mira,
en general es muy alto. Tienes un entorno organizacional alto. Hay temas donde requiere un análisis en cada categoría. Hay que hacer un plan de acción. En conclusión, la persona que evaluó te dijo esto. Fíjate que aquí puedes saber por cada una de las preguntas que te está haciendo, por dimensión, por categoría, te dice dónde tienes problemas, dónde te tienes que enfocar. Aquí puedes saber cuántas veces alguien contestó algo. Fíjate que en este tema alguien contestó esto, puedes tener un concentrado de las preguntas, es decir, puedes tener información que te va a ayudar a tener una radiografía completa de la información, que te va a ayudar precisamente a tomar tus decisiones. Si lo veo como un sentido contador administrativo, es como si te diera el estado de resultados. Aquí está. Oye, está en rojo el tema de cobranzas. Oye, fíjate que el tema de ventas, pues ahí va cayéndose. Haz acciones o genera estrategias para poder hacer este sentido. Entonces, de alguna manera, la herramienta de Evalúa 035 te ayuda precisamente a cumplir con esta información, a tener una claridad de los datos, de las evaluaciones que empezaría a generar. Pero a mí el módulo que más me encanta es precisamente este de seguimientos. Quiero, mi filosofía cuando hablamos de este producto es, yo quiero ayudarte a que la administres. Creo que el tema de hacer las evaluaciones y darte resultados, todos los sistemas te los van a dar allá afuera. Pero esta parte es donde yo quiero ser único y especial para ti. Fíjate que en ese sentido, yo voy a dar un expediente y un seguimiento por trabajador. En el caso de Arturo Mestas, vamos a ver qué ocurre con él. Fíjate que Arturo Mestas, y aquí está toda la historia de lo que ha ocurrido con el trabajador. Fíjate que contestó la ATS en el 2019 en enero y le hice una entrevista de diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor salió que era alto. Aquí me senté yo con él, identifiqué si realmente requería canalización. Fíjate que después de esto me dijo, lo voy a pensar. Luego después regresó. Digo, puedo ver el detalle de cada uno de estos datos viendo lo que pasó en esa entrevista, pero al final de cuentas te diría, aquí lo que estamos haciendo o el detalle de esto, pues ya lo tienes en un solo lugar. Donde si llega la Secretaría del Trabajo y dice, oye, dice Arturo Mestas que nunca le has atendido para el tema de la NOM. No, mira, lo entrevisté 2 veces, este fue el resultado que tuve con él, después le apliqué la otra guía, volví a aplicar esto, volví a hacer esto, a lo mejor aquí le voy a agendar un seguimiento, fíjate que aquí, después de esto, yo lo que voy a decir es, le voy a hacer una entrevista, bueno, con el psicólogo, ¿sí? Lo voy a poner con el psicólogo y aquí lo que quiero es que acuda a revisión de no sé qué. Y le voy a programar yo hasta el día en el que va a ir. Ya sea el IMSS, ya sea en mi empresa, ya sea donde sea, yo estoy generando un compromiso con él de que debe precisamente acudir a su cita, de que debe de tomar el curso, de que debe ir a la capacitación. Y después de eso, él me tendría que retroalimentar la información. Voy a crear a lo mejor otro evento donde, a ver, espérame, dame la constancia del curso al que fuiste de seguridad. Dame a lo mejor no la receta, pero sí le voy a pedir al psicólogo, si fue un psicólogo, terapeuta, lo que sea, que me dé la información. Y entonces yo voy a poder tener precisamente ese seguimiento por cada uno de los trabajadores, saber qué está pasando. A lo mejor aquí lo que voy a hacer con Arturo es primero crear un plan de trabajo. Oye, yo veo que debí de acudir al psicólogo, pues al final también tiene una enfermedad de gastritis, veo que no tiene claro sus actividades, no le hemos reconocido, sufre un accidente. Entonces, todo eso ya lo empiezo a bajar por cada uno de los trabajadores. Que al final también yo pudiera hacer planes generales, planes a lo mejor masivos, planes enfocados a cada una de las personas. Y entonces te empezará a ayudar precisamente a trabajar con esto de la NOM 035 de una manera positiva. Eh, que pudiéramos llegar a generar. Les decía, siempre hay que tener el respaldo de todos los resultados de una persona con una cédula profesional, así lo dice la NOM. ¿Pueden ser varios? Sí, sí pueden ser varios. Tú al final puedes asignar a lo mejor a un evaluador por centro de trabajo, si así lo quieres hacer, sí. Los seguimientos los puede dar otra persona diferente también. Lo importante es que dejes por escrito precisamente esta información que puedes hacer. ¿Qué pasa cuando la persona implementada es extranjera? Los extranjeros no tenemos una cédula profesional. Bueno, aquí al final de cuentas, para esos implementadores, la NOM no te dice precisamente, o sea, la recomendación es un tema de cédula profesional. Ahí habría que ver específicamente con la Secretaría del Trabajo, ya que no hay una cédula profesional. A lo mejor puede haber un mecanismo para revalidar o algo que compruebe precisamente tu expertise, pero al final de cuentas, pues es un tema que no está considerado dentro de la NOM. Sin embargo, en Conta que Evalúa
pues puedes poner un registro, no hacemos una validación, solo que aquí hay que tener cuidado, pues precisamente en un tema de revisión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cada valor puede tener su propio usuario. Bueno, aquí en ese sentido realmente es un solo usuario para tener todo el control de tus empresas, si es la pregunta que me quieres hacer. Bueno, alguien me habla de que tuve un detalle a cargar Excel. Yo te pediría ahí, si quieres lo vemos en corto para ver esa situación. Y si no, bueno, te pediría que nos contactes pues a tu distribuidor o nosotros para ayudarte en ese sentido. ¿Qué pasa si la Secretaría del Trabajo hace una revisión de la empresa y está cerrada? Pues obviamente aquí es un tema donde bajo esta nueva normalidad, pues hay empresas cerradas y hay empresas donde no pueden hacer esa revisión. Sin embargo, bueno, pues aquí son los mecanismos de la Secretaría de Protección, de Secretaría del Trabajo. A lo mejor tendría que hacer varias visitas, a lo mejor voy a recibir una notificación, pues yo te diría mantenernos en contacto con este sentido. Me hablan un poco del audio, creo que hay algunos tipos de desconexiones. Oye, pedir a los trabajadores que contesten ese tipo de encuestas fuera de trabajo en la comunidad de su hogar no afecta al trabajador que siga llevando trabajo a casa y no dedicarle tiempo a su calidad de la familia. Sí, definitivamente, pero vuelvo a lo mismo. Si yo le explico el por qué, oye, te voy a pedir que te dediques 15 minutos de tu tiempo para que me digas cómo estás, qué ocurre, cómo en esta época de pandemia te está afectando. Con esto, fíjate que me va a ayudar a entender qué está pasando y yo darte herramientas para ayudar. Porque si tú tienes una afectación, has vivido a lo mejor, no le voy a decir acontecimiento traumático severo, sino te has visto afectado por esta situación, tú y tu familia, con esto lo voy a poder identificar. Y a partir de esto yo te voy a ayudar. Creo que el speech cambió y a lo mejor el trabajador se va a interesar. Vuelvo a lo mismo. Esto tiene que ver mucho cómo lo voy a vender, cómo se lo digo a la persona. No, 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 contéstame la encuesta porque es importante. Es más, me lo piden, yo ni siquiera sé qué voy a hacer con ello. Con que me lo contestes con eso, pues obviamente no me lo va a contestar. Por eso vuelvo a lo mismo, es acercarnos a ellos, crear ese ambiente de confianza que me va a ayudar en este sentido. ¿Se les pueden enviar las 3 guías para que conteste? Sí, en este caso, por ejemplo, a mí me llegó por correo electrónico las 2 guías, la guía 1 y la guía 3. Yo te diría que la guía 2, si decides aplicar la 1 y 2, también puede ser, la 1 y 3 es lo mismo, la 1 y 3 también. Para aplicar 2 y 3, pues realmente la 3 ya incluye lo de la 2. Yo no vería la combinación de guía 2 y guía 3 en un solo trabajador. ¿Se les puede enviar por correo? Si ya lo dije, sí, se les puede enviar por correo. ¿Los cuestionarios ya están cargados? Sí, los cuestionarios ya los tenemos prácticamente cargados. Ya no les tienes que mover nada. Digo, por ejemplo, no había visto el tema de la guía 2. Aquí están las preguntas de riesgo psicosocial. Aquí está el cuestionario. O sea, aquí están, perdón, aquí están las preguntas. Aquí están ya cada una de las preguntas que la Secretaría me hace o me pide que envíe. Ya están dadas de alta. Eso diría, ni te preocupes por este sentido. Si entre mis trabajadores, mis gerentes, presidentes son japoneses, también los debemos de realizar. Mira, aquí al final de cuentas lo que te dice es que existe una relación laboral. La NOM no habla inclusive que la actividad laboral se haga en este país. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, para mí es criterio. Pero si ya tengo una empresa transnacional y tengo empleados en otros países, pues a lo mejor también ya tengo acciones para tener esa integración. Quizá el entorno organizacional no hay una buena comunicación porque el otro trabajador está en China. ¿Y sabes qué? Pues es que las reuniones son a las 3 de la mañana. Eso me está afectando. Entonces vuelvo a lo mismo. Si te fijas, todo esto puede construirte una mejor relación. Mi recomendación, yo se las haría y entendería lo que es. Oye, pues no están en otro idioma. Bueno, a lo mejor sí, no tenemos las preguntas en inglés. Y eso pues es totalmente discutible si lo necesitamos o no. Pero al final de cuentas, pues también a lo mejor eso lo podría hacer a través de un intérprete, a través de una situación. Por ejemplo, oye, ¿qué pasa si yo tengo que evaluar a alguien que no ve, que no sabe leer? Bueno, pues también lo mismo. Aquí la Secretaría del Trabajo no prevé esa situación. Sin embargo, yo te diría, ponle un intérprete. Y eso también habla de una empresa socialmente responsable. ¿Qué significa? Que si una persona tiene a alguien en su plantilla laboral que no sabe leer, pues obviamente tiene adecuados ya todos los candados y controles para ayudarle a esa persona a que desarrolle su función. Al tener un distintivo, por ejemplo, como empresa socialmente responsable, pues eso es lo que te ayuda a ya tener esos mecanismos. Por eso creo que muchas veces el tema oye, ¿cómo se lo va a mandar este en chino? Pues cómo trabaja con una empresa en México, oye, en inglés. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer otro mecanismo para poder generar esa comunicación sin que me afecte la información que yo tengo. ¿La norma es obligatoria? Sí, es obligatoria. Recuerda que empezó el 23 de octubre del 2019. La segunda fase es el 23 de octubre del 2020, donde todo esto
debes de tener ya una comprobación de que lo estás haciendo. Me quiero regresar otra vez al tema y les decía la parte romántica, y es que pues vas a ver los resultados de la vas a ver los resultados precisamente la aplicación de la norma en tu empresa. Cuando tengas trabajadores felices, cuando tengas trabajadores que sabes que te estás preocupando. ¿Qué pasaría si yo te llego a tu casa? A poner un sentido, tu cubrebocas y tu gel. Perdón, perdón, me dio un poco de tos ya de tanto hablar. ¿Qué pasaría si le llevas a tu casa un cubrebocas y gel? O sea, a lo mejor no le va a durar la pandemia, me queda claro que no, pero oye, me preocupo por ti, para que cuando salgas te cuides. Indirectamente también te estoy diciendo, cuídate porque si te enfermas me vas a dejar el trabajo tirado. Entonces necesito que estés bien para que me sirvas a mí como empresa. Vuelvo a lo mismo, construir a partir de eso. Entonces hay que trabajarlo en ese sentido, en ese sentido, para que nos ayude y podamos ver ese beneficio en nuestras organizaciones, no por el miedo, no por la multa, ¿sí? Y que podamos empezar a trabajar. Con esto prácticamente finalizo, les decía, este es el camino, tú decides tu ritmo, tú decides la velocidad en la que vas a implementar este sentido y que al final, pues lo que buscamos es esas empresas felices, en esos trabajos felices que me ayuden precisamente a poder trabajar. Esto es Compax Evalúa 035, una nómina, una nómina, perdón, un sistema que va orientado a cumplir esta nómina, a bajar este estrés, a buscar estas empresas felices, que tengas un control, todos aquellos factores de riesgo, que yo te diría, todas aquellas enfermedades que les puede generar al trabajador una afectación, que a lo mejor no son tuyas, a lo mejor no son porque la empresa tiene que hacer, oye, este cuate viene traumado por el temblor del 85, señor, eso pasó hace no sé cuántos años, 30, 40 años, no sé. O sea, digo, por cualquier situación. Sí, pero es que fíjate que el silbato de la fábrica me recuerda todo el tiempo a la alerta sísmica y me revive ese tema. Ah, entonces pues sí, cada que suena el silbato, el trabajador se pone nervioso y genera un problema. Y ese señor opera el montacargas. ¿Cómo a través de una terapia te voy a ayudar? Entonces vuelvo a lo mismo. No se queden con lo que la evaluación te da. Investiga, indaga más. Por eso, para mí es vital esa evaluación posterior que la puedes dar en el seguimiento, para que el trabajador te diga qué es lo que le está afectando y no solamente te diga qué es el estrés. Y no solamente te diga que va por ahí. Para terminar, quisiera hablar un poco, pues sí, al final de cuentas, esa es una herramienta que tenemos para ustedes. Esos son nuestros precios de lista. Al final, el esquema en el cual estamos trabajando con esto es por colaboradores. Sin embargo, no me quiero centrar en el costo. Quiero hablarte del beneficio, la productividad, trabajadores felices. ¿Cuánto te cuesta la rotación de personal en tu empresa? ¿Cuánto te cuesta volverlos a capacitar? Si tú puedes dividir el número total de trabajadores en nuestro producto, pues obviamente no lo vas a poder comparar contra un plan de capacitación, contra ese curso de 800,000 pesos que tienes que pagarle cada vez que un trabajador entra a trabajar contigo. Sin embargo, y pensando obviamente en esta situación, ¿qué te parecería si yo te dijera que este producto inclusive te puede salir gratis o puede tener un costo mucho menor? Y esto es lo que quisiera trabajar precisamente con una alianza. Tenemos una alianza y un beneficio a través de Santander, donde ellos te regalan 3,500 pesos y 25% de descuento. Pregúntale al distribuidor que te invitó a esta charla cómo puedes acceder a ese beneficio. ¿Cómo entonces el paquete de 1 a 15 trabajadores te puede salir completamente gratis? Como el paquete de 16 a 50, en lugar de pagar 4,990, solo pagarás 242 pesos anuales. Como en lugar de pagar 29,000 pesos, solo pagas 18,000 pesos. Pregúntale y acércate a tu distribuidor. Si tienes un smartphone, tómale una foto o escanea el código QR que vas a ver aquí en pantalla y ahí vamos a tener todos los datos. Ahí te voy a poder informar precisamente cómo poder trabajar con esta alianza y que este producto salga completamente gratis para ti. Y entonces, en lugar de pagar esas cantidades de las cuales estoy hablando, únete a esta alianza que estamos haciendo para ti a favor de las pymes, a favor de las empresas, que les ayude precisamente a ser productivos. En este momento de crisis, de pandemia, donde nos tenemos que replantear objetivos, ahorrar costos y pensar bien en nuestras inversiones, yo te diría, le estás apostando al personal. El personal siempre va a ser una inversión. Tus colaboradores son los que construyen tu organización, son tu cara hacia tu cliente, son los que ayudan a producir.
Si lo vuelvo desde el punto de vista colaborador, con esto me hace ser productivo, claro, me suma, me gusta, me interesa. Y te ofrezco también una situación en la cual puedes tener un costo completamente preferencial. Solo acércate a nosotros, acércate al distribuidor que te invitó a esta charla y ellos te podrán ayudar precisamente a entender cómo hay que hacer para obtener este 25% de descuento y estos 3,500 pesos, de los cuales te pueden decir. Si eres una empresa de 15 trabajadores, la buena noticia, te sale gratis. Entonces, te puede ayudar 242 pesos entre 12, si lo llevo un tema mensual, entre los 50 colaboradores, pues créeme, creo que vas a ganar más aplicando la norma, poniendo precisamente a trabajar esa parte creativa que tienen las empresas. O cuando hablo de creativo es a tus recursos humanos, cómo vestir toda esta norma, esta necesidad de un cumplimiento de obligación en una buena noticia, en poder trabajar con ello. Prácticamente con esto finalizo la charla agradeciéndote pues que nos hayas escuchado durante estos casi 2 horas que estuvimos trabajando, que me ayudaras precisamente con el favor de tu atención. Me gustaría simplemente cerrar con una pregunta que en este momento debería de estarles apareciendo en pantalla, si es que con esta información puedes implementarla o no. O sea, quisiera saber y tener la retroalimentación de ustedes, si a partir de esto, pues realmente me ayuda, realmente a partir de esto ya puedo construir el tema de la NOM 035 y que, bueno, pues esperando que así sea, que espero algún tiempo simplemente para las personas que me contestan o que de alguna manera tengo respuesta, que prácticamente yo diría, si ya puedes empezar a implementar la NOM 035, claro, ya lo puedes hacer, ya puedes de alguna u otra manera tener este mecanismo. Si no ha sido completa la información que hemos presentado en este seminario, yo diría acércate a un especialista, como lo son nuestra comunidad de distribuidores. Hay uno cerca de tu domicilio, ya tienen mecanismos inclusive hasta para darte consultoría a distancia, hablando en temas de pandemia, y pues que al final de cuentas ellos te ayuden a poner en práctica y a poner en marcha, pues precisamente esta norma que te va a ayudar a ser productivo. Y bueno, pues simplemente había esperado que me contestaran. La mayoría me dijo que sí tiene información lo suficientemente clara como para poder empezar. Y yo creo que aquí está el reto. El reto está en nosotros. Lamentablemente esto es una carrera de reloj o contrarreloj. Estamos a unos días, meses de iniciar esta segunda fase, pero sobre todo que empiezas a ver beneficios de ya, haciendo pequeños cambios, documentando lo que tengas que comunicar. Y bueno, a nombre de Compaquí, les agradezco su asistencia. A nombre de nuestra comunidad de distribuidores, muchísimas gracias por su atención y pues los escuchamos y nos esperamos en una sesión próxima que pudiéramos llegar a dar, que nos puedan ayudar o favorecer con su asistencia. A la distancia, un gran abrazo, cuídense y pues busquemos precisamente esta productividad. Gracias y hasta pronto.